23 de octubre de 1940. Una locomotora cruza lentamente la frontera entre Francia y España. A bordo, Adolf Hitler viene con una sola misión: convencer a Francisco Franco de unirse a la guerra. Esa conversación duró 9 horas. Agreed. We must advance through here. The timing is critical. Then we proceed. 9 horas que pudieron cambiar el destino del mundo entero. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué más importante? ¿Qué hubiera pasado si Franco decía que sí? Hitler describió esa reunión como una de las más frustrantes de su vida. Dijo que prefería que le arrancaran 3 o 4 muelas antes que volver a hablar con Franco. Así de difícil fue esa negociación. Pero hoy vamos a explorar el escenario alternativo más impactante de la historia española. ¿Qué hubiera pasado si España entraba en la Segunda Guerra Mundial del lado del Eje? ¿Hubieran tomado Gibraltar? ¿Hubiera sobrevivido el Imperio Británico? ¿O hubiera sido el fin de la propia España? Lo que vamos a descubrir hoy va a sorprenderte. Para entender este escenario, necesitamos entender la situación de España en 1940. España acababa de salir de una brutal guerra civil que duró 3 años, de 1936 a 1939. Más de 500,000 españoles habían muerto. El país estaba destruido, hambriento y completamente agotado. Franco había ganado esa guerra con la ayuda directa de Hitler y Mussolini. Los aviones nazis habían bombardeado ciudades españolas. La Legión Cóndor alemana había entrenado y luchado junto a las tropas de Franco. En teoría, España le debía un favor enorme a Alemania. Cuando Hitler invadió Francia, en junio de 1940, la venció en solo 6 semanas. El mundo quedó en shock. En ese momento, Hitler parecía invencible. Fue entonces cuando Hitler miró hacia el sur, hacia España. Porque España tenía algo que Hitler necesitaba desesperadamente: Gibraltar. Ese pequeño peñón en la punta sur de España controlaba la entrada al mar Mediterráneo. Si Alemania controlaba Gibraltar, podía cortar el suministro británico al Mediterráneo completamente. Era una pieza estratégica clave para ganar la guerra. Imagina que Franco dice que sí en esa reunión de octubre de 1940. España declara la guerra a Gran Bretaña y se une al Eje. ¿Qué pasa en las primeras semanas? Lo primero y más inmediato sería el ataque a Gibraltar. Las tropas españolas, apoyadas por la artillería alemana más avanzada, rodean el peñón por tierra. Desde el mar, los submarinos alemanes bloquean cualquier refuerzo británico. Desde el aire, la Luftwaffe bombardea las defensas británicas sin descanso. La guarnición británica en Gibraltar, en 1940, era de apenas 12,000 soldados. Enfrentando al ejército español, completo más la maquinaria de guerra nazi. Gibraltar caería en cuestión de días, quizás semanas, pero caería. Y con Gibraltar en manos del Eje, el Mediterráneo se convierte en un lago alemán. Pero aquí es donde todo se complica. Con Gibraltar caído, Gran Bretaña pierde su ruta directa hacia el Mediterráneo. Malta, la pequeña isla Britannia y en el centro del Mediterráneo, queda completamente aislada. Sin suministros, Malta que también. Tanques, combustible, municiones, todo llega perfectamente desde Europa. El África, corps,
que históricamente luchó con suministros limitados, ahora obra a plena potencia. Rommel avanza imparable hacia Egipto. El canal de Suez, la arteria vital del Imperio Británico, está en peligro directo. Churchill, que ya enfrenta la amenaza de invasión en Inglaterra, ahora tiene que dividir sus fuerzas desesperadamente. Tropas para defender Egipto. Tropas para defender India. Tropas para defender la propia Gran Bretaña. Las fuerzas británicas, divididas en frentes distantes. Un imperio sobreextendido, defendiendo en todos lados. El imperio británico comienza a crujir bajo la presión. Pero lo que nadie esperaba era que España misma empezaría a desintegrarse desde adentro. Recuerda que España acaba de salir de una guerra civil devastadora. El pueblo español está hambriento. Las ciudades están en ruinas. La economía está destruida. Y ahora Franco les pide que vayan a otra guerra. Historia exige sacrificio. Adelante, España. Los historiadores calculan que España, en 1940, no tenía suficiente comida ni para su propia población, mucho menos para sostener un ejército en guerra, sin petróleo propio, sin industria militar, sin reservas económicas. España entraría en colapso en meses. Las protestas comenzarían en las calles. El hambre se convertiría en desesperación. Ya los aliados, viendo la debilidad española, lanzarían operaciones secretas para desestabilizar el régimen de Franco desde adentro. La pregunta no sería si España puede ganar la guerra. La pregunta sería si España puede sobrevivir y entrar en ella. Y aquí llegamos al momento más crítico de todo este escenario. Estados Unidos, porque en diciembre de 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la guerra. Y ahora el escenario cambia completamente. Con España en el eje, Estados Unidos no puede usar el norte de África como base de operaciones fácilmente. El Mediterráneo está bloqueado. Los aliados necesitan encontrar otra manera de atacar a la Europa nazi. Pero la industria americana es un monstruo imparable. Cada mes que pasa, miles de tanques, aviones y barcos salen de las fábricas americanas. El poder industrial de Estados Unidos no puede ser detenido por ninguna estrategia naval. Eventualmente, los aliados encontrarían la manera, quizás a través de un desembarco directo en Francia, quizás a través de un ataque por el Atlántico Norte. El resultado final de la guerra probablemente no cambiaría. Los aliados ganarían de todas formas. Pero el costo sería brutal. Millones de vidas adicionales perdidas. La guerra podría haberse extendido hasta 1947 o 1948. Y España hubiera quedado completamente destruida. Probablemente ocupada por los aliados victoriosos. El régimen de Franco hubiera caído, y la historia de España sería completamente diferente hoy. Franco tomó la decisión más inteligente de su vida ese día en 1940. Mantuvo a España fuera de la guerra, no por bondad, no por moral, sino por pura supervivencia. Sabía que España no podía aguantar otra guerra. Y tenía razón. La historia radial nos enseña que a veces, la decisión más poderosa es no actuar. Franco jugaba con Hitler durante 9 horas, prometió apoyo sin darlo nunca, y salvó a España de una catástrofe total. Pero la historia alternativa nos recuerda lo delgada que es la línea entre el mundo que conocemos y un mundo completamente diferente. Music fades slightly. ¿Tú, qué crees? ¿Hubiera sobrevivido?
España si entraba en la Segunda Guerra Mundial. Déjanos tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Tus comentarios son importantes. Por favor, comparte lo que piensas. Si este video te pareció interesante, dale like. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo como este. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque la próxima semana vamos a explorar otro escenario que te va a dejar sin palabras. Hasta la próxima. Battle Paradox.